porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Así que necesitamos ir hacia la madurez, porque la inmadurez produce inestabilidad en nosotros y eso nos impide alcanzar el reino y también nos hace profanos como Esaú. Esaú fue un profano que no fue estable, no fue una persona que supo aferrarse a su primogenitura. Muchas veces nos sentimos bendecidos por los privilegios que tenemos de parte de Dios, pero tenemos que aprender a no vender esos privilegios por un plato de lentejas o por un potaje, por un momento de emoción, por un momento de tristeza, por un momento de vulnerabilidad. De repente podemos perder nuestra herencia por ser inestables. Cuidado con la inestabilidad, porque la inestabilidad es uno de los resultados de la inmadurez. Luego hablamos también, otra característica de la gente madura es que la gente madura tiene la habilidad de funcionar con instrucciones. A la gente madura le puedes dar instrucciones y las sigue al pie de la letra. A veces no entiende las instrucciones, pero las sigue porque es una gente madura, una gente que ha aprendido a estar bajo autoridad. Eso es importante. Aprendimos que un niño siempre va a rechazar las instrucciones, no le gusta someterse, no le gustan las reglas, no le gustan las reglas de una casa, de una iglesia, etcétera. Y el inmaduro siempre va a desobedecer las reglas, porque a ellos solo les interesa lo propio, lo personal. A ellos no le importa que alguien más esté ahí, sino para ellos solamente ellos son los únicos importantes. Hablamos un poquito de la fase simbiótica y de la gente que no tiene la capacidad de aprender, ¿verdad? Y concluimos diciendo que la cuestión es siempre tener en conciencia de que por muy alto que lleguemos, siempre tendremos la necesidad de instructores, gente que nos instruya, gente que nos vaya guiando. De hecho, la gente madura reconoce a aquellos que han invertido tiempo en él. La gente inmadura nunca va a reconocer la autoridad, nunca va a reconocer que lo que tiene no es por ellos, sino es porque alguien se los pudo otorgar. Primero Dios, pero también Dios puso personas que te van instruyendo. Así que aprendimos también, y en eso nos quedamos, que la gente necesita, además de un instructor, necesita un padre espiritual. Y nos finalizamos diciendo que la paternidad es señal de madurez. Ojo con eso. Muy bien. Vamos a entrar a las que nos faltan porque quiero dejar en claro esto. Número 3, la gente madura conoce el balance entre la transparencia y la discreción. Ahora, quiero que entendamos esto porque la gente inmadura siempre habla cosas peligrosas alrededor de los niños, de los pequeños. Y cuando hablo de eso me refiero al ámbito espiritual. ¿Cuántas veces usted con la gente que apenas comienza en el evangelio, usted empieza a contar cosas que el inmaduro no, o el niño espiritual no puede llevar? Tengamos mucho cuidado cuando somos personas que no nos damos cuenta que lo que yo platico, ahora sí, como dicen, hay paredes que nos están escuchando, hay gente que escucha, sobre todo la gente no creyente. A veces somos nosotros personas que ocasionamos que alguien caiga o que la gente vitupere del nombre de Cristo porque no sabemos distinguir la transparencia y la discreción. Ahora, dejemos un poco allá afuera. En la iglesia cristiana hemos de entender que hay gente que somos conocidos como hermanos mayores. Y los hermanos mayores tienen el deber de cuidar a los pequeñitos que vienen llegando a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Es nuestra tarea cuidar a los pequeños, pero cuidarlos en el aspecto también de la discreción y de la transparencia. ¿Qué es lo que significa esto? Un niño inmaduro no conoce de discreción. Ellos van a hablar sin importar a quién dañan. O sea, el niño, dicen por ahí que los niños y los borrachos dicen las verdades. Pero a veces los niños son muy hirientes y a veces lo aceptamos de ellos porque son pequeños, ¿verdad? Y hasta lo aplaudimos de ellos, ¿no? Ay, te huele la boca a veces los niños, ¿no? Ay, huele a pies. Ay, huele feo. A veces los niños son muy honestos y nosotros aplaudimos esa honestidad. Pero cuando llegamos a un punto de madurez necesitamos ser muy cuidadosos con las palabras que decimos. Hay gente, lo he explicado en otras ocasiones, que hay gente que se jacta de tener una sinceridad, pero no es lo mismo la sinceridad que ser hirientes. Tenemos que tener cuidado de ello.
la Biblia nos enseña que toda nuestra palabra debe ser sazonada con sal. ¿Verdad que sí? Y que sepamos cómo responder a cada uno. A veces nos excusamos diciendo: ay, hermano, es que yo no tengo pelos en la lengua, yo así hablo. Bueno, pero que Cristo no te transforma aún tu lenguaje. Que Cristo no quiere transformar también esos hábitos, ese carácter, ese temperamento, esa falta de discreción, esa falta de transparencia. A veces no somos transparentes con la gente. A veces somos muy hipócritas con las personas. Bueno, eso ocurre con los inmaduros. Los maduros somos honestos y tratamos de ser transparentes con las personas, pero el inmaduro resulta que de repente no es transparente, no es discreto, y eso es un sinónimo de falta de madurez. Porque el que es niño habla como niño. Por eso Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero cuando tú avanzas ya no tienes que hablar como niño. Tu lenguaje también denota la edad que tú tienes en la iglesia. Y no hablo de un lenguaje no sano. Yo creo que aquí ya ni se menciona las malas palabras, las groserías. Eso ya no lo mencionamos, porque un cristiano no pueden salírsele malas palabras. Yo no creo que un creyente diga: ay, pastor, se me salió, perdóneme, estaba tan enojado que dije malas palabras. Yo, hermanos, por lo menos, no sé, pero yo siempre aprendí, vengo de un trasfondo donde yo sabía que de una boca no puede fluir agua dulce y agua amarga. Hoy en día yo veo a gente, aún cristiana, que muy fácilmente se enoja y dice palabras muy hirientes y aún palabras ofensivas. No hablo de usted, estoy hablando de gente no creyente, de gente creyente pero no madura, que de repente le salen malas palabras porque todavía las tiene muy encima. Cuidado con eso. Eso también es una señal de inmadurez. El que habla como niño es inmaduro. Hay gente que, como decimos, no sabe hablar correctamente. Ahora, los niños no están muy acostumbrados a pedir disculpas. Y un cristiano inmaduro no sabe pedir disculpas. Le cuesta trabajo disculparse. Aún hay personas cristianas que por su trasfondo la palabra disculpe no está en su lenguaje o en su vocabulario. La palabra por favor, la palabra con permiso, son palabras que han quedado en el desuso de repente porque han cambiado las reglas de urbanidad, de moralidad. De repente ya no somos personas con un lenguaje correcto. Y a veces un cristiano, hermano, que no es maduro, le cuesta pedir disculpas cuando comete un error. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos mostrado nuestra inmadurez porque no hemos aprendido a pedir disculpas? Cuando cometas un error no hay problema en pedir disculpas. Eso habla de tu madurez, eso habla de tu inteligencia emocional. No hay problema cuando tú te equivocas y sobre todo la Biblia dice, el apóstol Pablo dice a los Gálatas: ustedes, si alguno de ustedes fuera sorprendido en alguna falla, dice la palabra, los que son espirituales, y la espiritualidad está muy ligada a la madurez, los que son espirituales van a restaurarle con un espíritu de mansedumbre, entendiendo que una vez él falló, pero a la siguiente puedes fallar tú. ¿Sí? Por eso la Biblia habla de que una persona madura también sabe de alguna forma tener balanzas justas, balanzas correctas. Entonces necesitamos entender que un niño espiritual no conoce el balance entre transparencia y discreción, no sabe pedir perdón. La gente inmadura nunca es valorada como una persona transparente, sino como alguien indiscreto. ¿Cuántas veces andamos cuidando no decirle a tal persona algún secreto porque sabemos que lo va a andar regando, ¿no? La gente inmadura le encanta andar regando. Te lo digo para que ores, hermano. Mira, te voy a contar esto, pero solo te lo digo para que te pongas a orar. Esa falta de discreción es una señal de inmadurez. Cuidado con eso. Vamos al siguiente, por favor. Número 4, la gente madura entiende. No, perdón, estoy en el 4, creo que ahí me brinqué. A ver, déjeme checar. Del 3 me brinqué al 5.
Bueno, yo tengo aquí que la gente madura, el 4 no va a aparecer ahí un error mío, disculpe usted, hablando de disculpas, ¿verdad? Me disculpo por ello. La gente madura entiende el orden de una relación, ¿sí? Cuando una persona es madura, sabe quién es el principal en su vida, ¿sí? Y la Biblia dice en el libro de Mateo 22, 37 al 39, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, una persona madura conoce muy bien quién es el primero en su vida. ¿Quién es el primero en tu vida? ¿De verdad tú entiendes el orden de una relación? A veces no hemos entendido que el primero en nuestra vida es Dios. La gente madura conoce de verdad quién es la persona más importante de su vida, no solo con palabras, sino con acciones. Esa es una señal de madurez, entender el orden de una relación. La pregunta esta noche, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿El primero? O si te alcanza el tiempo, vas a la iglesia. ¿Cuántas veces no tenemos en claro? Mire, yo no he sido un pastor muy exigente en cuanto a que usted asista a la iglesia. Yo he entendido que a la iglesia se asiste por amor, por devoción y por agradecimiento. Pero yo he conocido pastores que antes del culto le están hablando a todos sus congregantes o mandándoles mensaje, ¿verdad? Van a ir al culto, van a venir al culto. Muchas gracias. Yo creo que es importante que nosotros entendamos el orden de una relación. Dios es el más importante, muchas gracias, el más importante en nuestra vida, pero no solo en acciones. Tú te das cuenta cuando alguien ha dejado de acercarse a Dios, cuando ya Dios no es prioridad para su vida, porque lo primero es que deja de asistir a la iglesia, deja de comprometerse y tiene muchas excusas, las que usted considere. Pero una persona madura entiende el orden de una relación. Cuando eres maduro, Dios siempre va a ocupar el primer lugar en tu vida y no va a haber nada que estorbe el que tú puedas estar en los lugares donde Dios te pide que estés, en la casa de Dios, en tus hábitos de oración, en tu ayuno. Todo eso hace que tú demuestres que eres una persona madura, porque lo primero en tu vida es Dios. Estamos terminando un año y estamos a punto de empezar otro. Siempre se nos anima a comenzar de la mejor manera, ¿no? A terminar bien y a comenzar mejor. Y los primeros, yo recuerdo siempre los primeros días del año, todo el mundo emocionado. Prepárese también, porque este año igual vamos a reiniciar nuestro 2021 con ayuno, con tiempo de consagración. Es importante. Y entender que el primero en nuestra vida debe ser Dios. No solo los primeros días del año, sino todo el tiempo. Dios es el principal en mi vida. Yo tengo muy en claro cuando hace algunos años el hermano Francisco me dijo a mí: mi deseo es asistir todos los días a la iglesia, todos los días que haya culto a la iglesia en este 2000, creo que fue el del 2017, no recuerdo. ¿Cuándo tuvo usted su tiempo de enfermedad, hermano? 2017, ¿verdad? Ese año él dijo: yo quiero asistir a la iglesia, y el diablo lo atacó. En el mes de febrero él tuvo un ataque en su salud, porque el diablo sabe cuando tú estás listo para cumplir tus metas. Yo no sé cuál es tu meta, pero si tú amas a Dios, Dios va a ser el primer lugar en tu vida y no va a haber excusa que quite esa relación que tienes con tu Señor. Ahora sí, número 5, la gente madura sabe oír la palabra con responsabilidad. ¿Sabe usted que los niños de repente tienden mucho a cambiar las palabras, ¿no? Tuercen lo que decimos. No es por mala onda, sino porque son niños. Y a veces un niño espiritual tuerce los conceptos. Yo he escuchado muchas personas que no entienden la palabra correctamente. Por eso yo tengo mucho cuidado hay veces que cuando tengo una situación delicada, yo prefiero hablar por teléfono que mandar un mensaje. Porque en el mensaje que tú envíes no sabes en realidad cómo vaya a tomar la otra persona lo que tú estás escribiendo.
¿sí? De repente lo puede tomar a mal, a lo mejor no entiende el lenguaje, puede sentirse ofendido, puede sentirse regañado. Entonces yo he aprendido que cuando tengo una situación delicada, yo prefiero tomar el teléfono y hablar por teléfono para que la persona escuche mi voz, y eso en el peor de los casos. Pero cuando es un problema muy, muy importante, prefiero hacerlo cara a cara para que podamos dialogar y la gente pueda ver mi lenguaje corporal. Eso es importante. La gente madura sabe oír la palabra, tanto la palabra de Dios como la palabra de los demás, con responsabilidad. Porque muchas veces, decía alguien, y yo sé que usted va a identificar esta frase, no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Cuántas veces en nuestra falta de discreción y de transparencia, nuestra manera de hablar es una manera incorrecta que hace que la persona no entienda lo que queremos decir? Y a veces nosotros, igual de esa manera, no escuchamos la palabra con responsabilidad. Ahora sí me enfoco en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no valoramos la palabra que se nos da? Yo sé que hay cuestiones que de repente resultaron muy dogmáticas y que todavía hasta la fecha están dentro de las congregaciones como parte de la liturgia, ¿no? Como por ejemplo la famosa frase de pongámonos de pie en reverencia a la palabra. Y yo siempre decía, bueno, o sea, ¿qué significa eso, no? Y todavía hay iglesitas que conozco, hermanos, póngase de pie. Y aún todavía algunos no. Si está usted en su casa, pues póngase de pie en reverencia a la palabra, ¿no? Cuando en realidad la palabra, podemos ponernos 10,000 veces de pie, pero eso no es darle reverencia a la palabra. Porque la palabra no es un, ¿cómo decirlo? No es un, como un elemento así como tangible, como algo como para que soy reverente a la palabra, me pongo de pie o me quito el sombrero. Como a veces la gente era muy respetuosa en esos sentidos, pero era tan respetuosa que cuando iba a la misa, ¿verdad? Se quitaba el sombrero, agachaba la cabeza, pero saliendo de ahí se iba a la cantina a echarse unas cervezas y terminaba bien embriagado. Pregunto, ¿le estaba dando reverencia a la palabra? No. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra sin reverencia? Y reverencia es poner por obra lo que estamos escuchando. Porque yo puedo ponerme de pie 10,000 veces y póngase de pie en reverencia a la palabra, pero eso no es darle reverencia a la palabra. La gente madura entiende que darle reverencia a la palabra es volverse hacedor de la palabra y no solamente oidor. Y el niño espiritual no discierne las cosas profundas de la palabra. Hay gente que le aburre escuchar sermones largos. Hay gente que le aburre escuchar sermones teológicos profundos. Hay gente que no le da ese valor a la palabra. Por ejemplo, los niños pequeños pues prefieren comida chatarra. Si yo le pregunto a mi hija Abigail qué quiere de comer, ella me va a decir que pizza. Ella puede comer pizza todos los días y no tiene problema. Hay veces que yo quedo harto, ¿verdad? Hay veces que algunas ocasiones los fines de semana son días muy intensos, ¿verdad? De repente pues ya no hay que comer, pues agarra y pide una pizza, ¿no? Y yo ya estoy de que ya no quiero pizza, pero yo estoy seguro que ella puede todos los días comer pizza sin problema. ¿Le hace bien la pizza? No, no le hace bien. No es alimento. ¿Cuántas veces las iglesias, los niños espirituales, solo les gusta comer pizza, comida rápida, sermones muy rápidos, sermones muy por encima? Y de repente eso va a mostrar su falta de crecimiento. Yo les hablaba cuando comenzamos esta serie de iglesias que me sorprenden, que están muy adelantadas a su época, que su forma de entender la palabra es muy profunda, que su visión es muy amplia, que su fe también es muy grande, que a ellos no les preocupa sembrar en el reino mucho dinero. Ellos compran terrenos grandísimos y saben que Dios les va a proveer para levantar esos templos, porque así fueron instruidos desde el comienzo, comieron palabra profunda. Pero hay gente también en las iglesias que come palabra muy por encimita. Hermano, eso no nos va a dar crecimiento. Pablo decía, el escritor a los hebreos, no sabemos si fue Pablo, pero el escritor a los hebreos decía: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Hay gente que no entiende la palabra.
De hecho, yo cuando empecé en el pastorado, de repente, de verdad, hermano, fuimos acostumbrados a una palabra muy por encima, y cuando empiezo a escuchar palabra profunda, literal me dolía la cabeza, porque había cosas que yo no cachaba y decía, Padre, pero tenía que leer 3, 4 veces y pedir al Espíritu, revélame. Porque de repente yo, gracias a Dios, fui instruido por algunos maestros muy profundos en la palabra, que me dejaron una cuestión tan marcada en mi persona. Por eso muchas de mis predicaciones están marcadas con ese sello, porque a veces me gusta ir al fondo, investigar más profundo. Y hay gente, una vez recuerdo que un pastor me dijo, es que tú le metes muchos textos a tus predicaciones. Le digo, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si no hablamos de la palabra, yo no puedo hablar de mis testimonios nada más. Yo estoy llamado a predicar la palabra y a trazarla correctamente. Y usted, como cristiano maduro, debe estar acostumbrado a la palabra de justicia. Dice, pero el alimento sólido, continúa diciendo, no es para cualquiera. ¿Para quién es el alimento sólido? Dice aquí, para los adultos. Y si usted investiga la palabra, se va a encontrar con la palabra, se me fue ese nombre, el cristiano, no es el teleios, es el anterior. Se me fue el nombre, ahorita no lo tengo aquí en la cabeza, pero es el cristiano que tiene la herencia, el cristiano que ya alcanzó el nivel 4. Un cristiano, un niño adulto, ya no un adulto, un niño, sino un adulto, es aquel que sabe comer alimento sólido. Dice, los cuales por la práctica tiene los sentidos ejercitados para algo que es nuestra meta, discernimiento. Una persona madura tiene discernimiento. Y ya dijimos que no es lo mismo discernir que ser suspicaz, ¿verdad? El discernimiento está conectado con algo espiritual. El discernimiento está conectado con el aliento. Porque una vez aprendí que el discernimiento es como nuestra nariz espiritual. Y está conectado con el aliento del cielo. El soplo del Omnipotente, dice Job, me hace entender. Porque por mi nariz hay aliento, hay respiración. Cuando yo tengo mi sistema respiratorio tapado, no discierno correctamente. ¿Qué es lo que hace ahora el coronavirus? Lo primero que ataca es pulmones, lógicamente, y te ataca tu sistema respiratorio y tu sistema gustativo. Al grado que hay personas hoy en día que tuvieron coronavirus y ya salieron, pero siguen sin recuperar el olfato y sin recuperar el sentido del gusto. Pasan meses, dicen algunos que pueden pasar, los médicos dicen que pueden pasar semanas, años tal vez, en que tú recuperes ese sistema de gustativo, y el sistema respiratorio, el olfato. Espiritualmente yo veo iglesias que hace muchos años atrás les dio coronavirus espiritual, que ya no disciernen, ya no huelen, porque el discernimiento está conectado con oler, con el aroma. Hay lugares donde ya no está la presencia, pero la gente dice, aquí está Dios. Y yo sé que Dios prometió estar en todos lados, pero Él no se manifiesta en todos lados. Él dijo, yo estaré con ustedes, pero solamente Él va a ser presencia donde le conocen y donde sabemos cómo adorarle, donde sabemos crear una atmósfera para Él. Pero hay iglesias que ya, hay cristianos que ya no tienen discernimiento, ya Dios no está ahí. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente no tienen los sentidos ejercitados. Porque hace mucho tiempo que no oyeron la palabra con responsabilidad. La palabra se escucha para llevarla por obra. De nada sirve escuchar mucho. Y yo bendigo a mis hermanos que usted siempre ha sido instruido de que traiga un cuaderno y anote. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero que no solamente se quede ahí el cuaderno, sino que usted lo discierna, lo mastique y sobre todo lo lleve a la práctica. Esa es madurez. Número 6, la gente madura reconoce la corrección y la disciplina. Ya entramos a palabras mayores, ¿no? Un inmaduro le pegas, lo regañas. Por cierto, aclaro, yo nunca le voy a pegar a usted, ¿no? En los 90s surgió un libro que se llamaba Pastores que abusan.
de un periodista, ni siquiera era pastor. Ese libro se convirtió en un bestseller de los cristianos de esa época. El libro se llamaba Pastores que Abusan. Precisamente el autor era Jorge Ederly o Edley, no me acuerdo. Era un investigador, un periodista. Y él ponía muchos ejemplos de pastores que abusaban. Él hablaba de un ejemplo de una iglesia en Guatemala precisamente. Él le llamaba en uno de sus capítulos en la iglesia de Ministerio Hebrón, no sé quién haya sido el pastor ni nada, pero donde dice que el pastor ahí literal se quitaba el cinturón y golpeaba a la gente. Y eso se volvió como, muchos pastores salieron a la luz como que golpeaban a sus ovejas. No, yo nunca lo voy a golpear, nunca le voy a regañar, nunca me voy a quitar el cinturón, aunque a veces he bromeado algunas ocasiones, me voy a quitar el cinturón y lo hago ahí, pero en realidad yo entiendo que no esa es la manera. Pero cuando hablo de corregir, hablamos que a veces la palabra resulta como una vara que nos corrige, ¿verdad? Y el cristiano maduro sabe aceptar la corrección y no se enoja. Y aún muchas veces cuando tú cometas un error, mi tarea pastoral es poder corregirte. Y la gente madura va a aceptar la corrección y la disciplina, va a reconocerla. Los niños aborrecen la corrección y la disciplina. Mire lo que dice la palabra en Hebreos 12. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso les pega a los progresistas hoy en día, ¿no? Los psicólogos actualmente. No tienes que golpear al niño. Por eso se ha levantado una generación falta de disciplina, porque ya nos han quitado el privilegio, la responsabilidad de corregir a nuestros hijos, ¿no? Yo todavía fui criado a la antigua, ¿verdad? Todavía, aquí está mi papá. Hoy sí no puedo hablar mucho, ¿verdad? Porque está mi papá. Pero recuerdo que mis padres nos corregían. Levante la mano a quien le tocó la chancla vengadora, o el cinturón de la verdad, o la vara de la corrección, ¿verdad? O el cable de la videocasetera, ¿no? Algunos decían, me tocó mi papá mojaba la reata y con esa me daba. Wow, ¿no? Hoy en día los psicólogos nos mandarían a volar, dirían, pobre niño traumado. Pero fuimos una generación que creció con disciplina. Claro, con algunos que otro trauma, pero gracias a Dios, Dios los restaura, Dios los sana. Pero no estoy diciendo que tampoco seamos así radicalmente golpeadores, pero la Biblia habla de que Dios nos corrige, disciplina. Y Dios dice, al que ama, disciplina. Y luego dice, ok, muy bien, gracias Dios porque me amas, me vas a disciplinar, pero va más allá. ¿Quieres ser hijo? ¿Cuántos aquí quieren ser hijos? ¿Cuántos de verdad quieren ser adoptados por Dios? Bueno, pues prepárense para los azotes, porque aquí dice, y azota, es mi Biblia y es la suya también. Búsquela, está en la misma versión, en la misma Biblia, no le añadí nada. Ahí está la Biblia, dice, y Dios azota al que recibe por hijo. Wow. Pues no que nos sentaba en las piernas cuando nos adoptaban. Sí, ya aprendimos que la adopción incluye que el padre los sentaba en las rodillas, pero también implica disciplina y azote. Dice aquí, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, pero ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Ojo, padres, actualmente la disciplina es una señal de ser hijos. Dice, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Yo quiero ser un verdadero hijo. ¿Cuántos quieren ser verdaderos hijos, hermanos? Entonces los hijos verdaderos los disciplinan. Dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Estamos hablando de 2000 años atrás, ¿no? Hoy en día un padre disciplina a sus hijos y en algunos países le pueden traer a la policía para que se lo lleven preso. Pero la Biblia sigue diciendo que nosotros como hijos teníamos padres que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón, dice el apóstol, no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos?
Termino diciendo esto: la gente madura vive valorando la corrección y la disciplina. Es importante para todos aceptar la corrección. 2021, siga aceptando la corrección de Dios. Y si Dios pone a sus padres, a sus hermanos mayores que le corrijan, acepte la corrección con madurez. Número 7, para finalizar: la gente madura siempre está disponible a trabajar con lo imperfecto hasta que llegue lo perfecto. ¿Por qué cierro con esto? Porque mire, de repente la gente inmadura se molesta mucho es que el hermanito es así, es que ya no voy a la iglesia porque el hermano es así, la hermana no me saludó, el hermano es bien chismoso, el hermano es bien hipócrita. O sea, y eso demuestra por un lado la inmadurez del otro, pero también la de él. Porque una gente madura sabe trabajar con lo imperfecto. Hermano, todos los que estamos aquí no somos perfectos. Estamos trabajando con lo imperfecto hasta que llegue lo perfecto. Hermano, nadie de los que estamos aquí somos cristianos perfectos. Estamos avanzando en madurez, pero perfectos no somos. Entonces, un cristiano maduro siempre va a poder trabajar con lo incompleto y no se va a quejar. Porque acuérdese que el hierro con hierro se afila y un hombre se afila con otro hombre. A veces hay personas que dicen: pastor, a mí no me ponga con fulano porque no puedo. Bueno, pues, ¿qué crees? No te lo voy a decir y es un secreto que ya hoy vas a saber. Pero cuando alguien me dice eso, pues a veces no por mis pantalones, sino porque a veces entiendo que necesitas trabajar con él o con ella para poder aprender algo de parte de Dios. ¿Y con qué pasaje bíblico le sustento esto? Dice 1 Corintios 13:10: pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Nosotros como cristianos maduros tenemos que aprender que la gente se sigue formando en Cristo. Pablo habla de ello. No sé si puse ese texto, creo que no. Pero el libro de Gálatas 4:19, anótelo solamente, léalo en casa. Dice: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese qué interesante es esto, y con esto cierro. Dios quiere que nosotros aprendamos a trabajar con personas imperfectas, hasta que un día Dios nos mande a las perfectas. Pero eso va a ser en el cielo. Mientras tanto, Dios nos va a ir poniendo gente más y más correcta. Los que estamos aquí, muchos hemos de entender que en este proceso en el que estamos, además de la persona imperfecta que a veces le vemos tantos defectos, además de que Dios está trabajando en ella, Dios está trabajando en mí al ponerme a trabajar con ella. Y eso es parte de lo que un maduro sabe aceptar. Así que, hermanitos, concluyamos esta semana diciendo esas 7 señales de madurez. Se las voy a repetir. Número 1, la gente madura es estable. Número 2, la gente madura sabe obedecer instrucciones. Número 3, la gente madura conoce el balance entre la transparencia y la discreción. Número 4, la gente madura sabe bien el orden de una relación. Número 5, la gente madura sabe oír la palabra con responsabilidad. Número 6, la gente madura reconoce la corrección y la disciplina. Y número 7, la gente madura está dispuesta a trabajar con lo imperfecto hasta que llegue lo perfecto, y de esa manera usted va a tener su herencia. Vamos a orar esta tarde agradeciendo a Dios por la palabra, y vamos a aprovechar, hay una petición de oración que nos están haciendo llegar, aunque ya oramos por las peticiones. Vamos a orar por la cuñada de nuestra hermana Alicia Mexicano, Hortensia Galicia Rojas, que ella tiene problemas de salud. Igual oremos por su hermano, la hermana Alicia Mexicano, que también tiene problemas de COVID. Me imagino que ha de ser su esposa recuérdame el nombre, mi amor, si por ahí estás. Se llama Rafael, el hermano de mi hermana Alicia Mexicano, Rafael, él y su esposa Hortensia. Vamos a orar por ellos para que Dios
reprenda toda enfermedad de COVID y oremos por la palabra. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Sabemos que tu presencia ha marcado la diferencia en nuestra vida, en la reunión. Gracias por lo que has hecho a través del tiempo de canciones y de adoración a ti. Gracias por el tiempo de la palabra, donde también tú nos has, Señor, reafirmado que necesitamos caminar en madurez, siendo cristianos que avancen cada día a ser mejores, a ser estables, a saber el orden de una relación, Señor, y todos los puntos que aprendimos en estos días. Pero, Señor, ahora también queremos pedirte una vez más, Padre, como cuerpo de Cristo, por la salud de mi hermano Rafael y de su esposa Hortensia, Señor. Pon tu sangre sobre sus vidas, levántalos de esa enfermedad que a tantas personas ha atemorizado, Señor, pero hazlo como testimonio para que ellos te conozcan aún más. Ellos han oído de ti, Señor, ellos han escuchado de tu poder, pero yo te ruego que a través de esto, Señor, tú muestres aún más tu gloria sobre ellos y su corazón de ellos esté siendo, Señor, sensibilizado por tu palabra y tu presencia, y que ellos puedan saber que tu presencia va a traer una diferencia en ellos. Bendíceles, sánalos, levanta tu nombre sobre sus vidas, y al orar por ellos reafirmamos nuestra oración por todas aquellas personas que están atravesando problemas de salud en esta área específica y en cualquier otra área de salud. Señor, sea tu nombre, sea tus llagas sanando nuestra vida, sea tu sangre preciosa y tu Espíritu Santo trayendo libertad a cada corazón. Es nuestra oración esta tarde, esta noche, y la elevamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador, a quien le damos la gloria y la honra por siempre y para siempre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recuerde que el día jueves tenemos nuestro tiempo de intercesión, así que también le invito a que no solo se conecte, asista, hermano, no tenga miedo. De verdad, el Señor nos cubre con su sangre. Aquí tenemos todas las medidas adecuadas para que usted no se contagie. Hoy fuimos a hacer unos pendientes importantes, y a mi esposa y a mí nos da mucha risa cómo la gente que en las grandes plazas, ¿verdad?, los grandes lugares comerciales, ni siquiera checan te ponen el termómetro nada más como por protocolo, ni checan si estás con fiebre, nada más te lo pasan y órale, pásele. Aquí tenemos cuidado, y sobre todo aquí está la presencia de Dios. Así que no tenga miedo, hermano. Dios nos cubre. Eso sí, sea muy cuidadoso y no vamos a tener más del aforo permitido. Y aprovechemos antes, hermano, de que volvamos a entrar a semáforos rojos, porque ya en algunos estados de la República están volviendo a semáforos rojos. Así que gracias a Dios por los que están aquí. Hoy tenemos muy buena asistencia. Pero no esté después llorando porque usted quiera venir a la iglesia y ya no se podrá. Así que aprovecha ahora que tenemos oportunidad. Dios les bendiga y nos vemos el jueves a las 7:30 en la intercesión.